Acapulco, ¿es cierto? Acapulco, porque va a ser la convención bancaria y aprovechamos en la tarde para una asamblea en Acapulco y después vamos a Chiapas esta semana. Y venimos de muy buenos eventos en Yucatán, estuvimos en Mérida y en 3 distritos más, y realmente la alegría, el entusiasmo, yo diría que vamos a ganar Yucatán. No había visto yo esta emoción en Yucatán por nuestro candidato Huacho. Entonces, vamos muy bien, estoy muy contenta. Y decirles, lo habíamos presentado previamente, los principales proyectos que tenemos para Hidalgo es el tren al AIFA, que va a llegar, que lo va a terminar el presidente López Obrador, que viene de Buenavista. Lo vamos a ampliar para que llegue a Pachuca. Ese es un proyecto muy importante para la conectividad Ciudad de México-Pachuca, que va a liberar la propia carretera. Segundo, terminar la carretera que ya se está haciendo, la de Pachuca a Huejutla, y llevarla a Tamazunchale, que nos va a ayudar mucho para el turismo en la Huasteca. Por supuesto, vamos a apoyar con todo el desarrollo rural, agropecuario del Estado, con caminos artesanales, de visitar el país y de hablar con muchísimos agricultores. Un tema central ha sido apoyar para los caminos acá cosechas, que lo vamos a desarrollar en todo el país. Y los otros 2 grandes temas son el agua, visto desde una perspectiva del centro del país y particularmente de la zona metropolitana del Valle de México, en donde están municipios de Hidalgo, del Estado de México y de la ciudad, y entre los 3 estados estamos trabajando en una propuesta que nos permita potenciar el agua que existe, las distintas fuentes de abastecimiento, el reciclamiento de agua, el uso eficiente del agua en la agricultura, y todo ello nos va a permitir atender la situación actual, que aún los científicos no saben si esta sequía que hemos tenido en los últimos 5 años va a continuar por varios años o hay la posibilidad de que regrese un patrón de lluvias distinto, pero nosotros nos tenemos que preparar para todas las condiciones y estamos trabajando en ello. Y finalmente, lo que potencia el AIFA, pues es un desarrollo industrial, logístico de la zona. Nosotros estamos hablando de, además de los 12 polos de bienestar que ya inició el presidente de la República y que nos va a tocar consolidarlos en el sureste, de otros 10 polos de bienestar en el país, asociados a vocaciones territoriales de recursos naturales, y uno de ellos tiene que ver con el centro y la zona metropolitana, particularmente aprovechando el AIFA, que hoy es el principal aeropuerto de carga de nuestro país. Toda la carga que estaba en el Benito Juárez ya está en el AIFA, la carga dedicada principalmente, y eso genera un potencial enorme para ser un centro logístico de distribución y al mismo tiempo pues de desarrollo de otras industrias, desde la automotriz hasta la farmacéutica. Hay varias propuestas de inversiones en la zona que generen empleo y, como siempre decimos, es el empleo con buenos salarios y con desarrollo de la educación, la salud y la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Pues estos son los temas centrales que queríamos plantearles el día de hoy. Muchas gracias, doctora. Iniciamos con Lorena Rosas, El Universal Hidalgo. Adelante, Lorena. Muchas gracias.
Buenos días. Doctora, mi pregunta es acerca de la operación Cicatriz aquí en el estado de Hidalgo, pues cómo va a colaborar justamente para unir a los morenistas, a los antiguos cuadros, a los que son pues más recientes y aquellas personas que se pudieran pues sentir afectadas por no haber sido beneficiadas con una candidatura. Esa es la primera pregunta. La segunda es acerca de los votos promovidos. En Hidalgo o se busca aportar desde Hidalgo alrededor de 1 millón, un poco más, pero pues hace unos días la dirigencia estatal mencionaba o reconocía más bien que existía una molestia entre la militancia. Entonces, preguntarle si esto no afectaría justamente a esta parte del millón de votos promovidos que usted busca. Gracias. Sí, no afecta, porque el apoyo popular a nuestro proyecto es enorme. Y por supuesto, todos los militantes, simpatizantes de nuestro movimiento que quisieron participar en una candidatura y que no ganaron las encuestas, pues siempre hay espacio para ellos en los gobiernos estatales, en el gobierno federal. Y lo importante aquí, por encima de todo, es el proyecto. Entonces, hay trabajo por hacer, pero no representa un factor que nos preocupe. Es lo mismo. Aquí hay unidad y hay algunos compañeros que a lo mejor no ganaron las encuestas y que hay que hablar con ellos, pero no representa un factor para la votación del 2 de junio. Continuamos con la Jornada de Hidalgo. Adela Garmes. Adelante, Adela. Buenos días. Pues a mí me gustaría saber cuál va a ser la participación de Hidalgo en caso de que usted gane la presidencia y ganen pues la mayoría en el Congreso Federal, debido a que la dirigencia estatal pues ha provocado división en Morena. Como mencionaba mi compañera, pues hay morenistas que no están de acuerdo con las imposiciones que se hicieron en candidaturas, y también la dirigencia pues se ha encargado de confrontarse con los partidos aliados, en este caso el PT y el Verde. ¿De qué manera pues va a involucrar usted a Hidalgo si no va a haber o no tendría tanta representatividad en el Congreso Federal y en el Senado? Gracias. No entendí mucho el sentido de tu pregunta, pero a ver, Hidalgo es un estado como los otros 30 estados y la Ciudad de México, fundamental para el desarrollo del país. Por eso las obras estratégicas que estamos planteando, además de los programas sociales, estamos planteando mantener, por supuesto, todos los programas sociales y además el programa de mujeres de 60 a 64 años y el apoyo con becas a todos los niños y niñas que van a escuela pública, de preescolar, primaria y secundaria. Y al mismo tiempo el apoyo a lo que son los grandes derechos, que es el acceso a la educación pública y el acceso a la salud pública, que van a ser dos de los grandes temas a los que nos vamos a dedicar en el próximo sexenio. E Hidalgo está bien, hay mucha participación del pueblo. A lo mejor hay una persona u otra del movimiento que no se sintió integrada y hay que hablar con ellos. Pero el pueblo de Hidalgo está con la Cuarta Transformación y eso es lo que es relevante, y además que hay la gran mayoría quiere la unidad y trabajar hacia adelante. Continuamos con José Gerardo Pérez Neria, Suma TV Hidalgo. ¿Por qué no le pasan el micrófono para que todos puedan oír? Adelante, Alex, adelante. Buenos días, presidente. Candidato. Gracias. Todavía falta el 2 de junio, pero es un trámite. Doctora, buenos días al presidio. Sí. Preguntarle, ¿qué tan fuerte está la alianza entre Morena y el Partido del Trabajo a nivel nacional y particularmente en el estado de Hidalgo? ¿Qué tan fuerte está esta coalición? Y en el caso particular de Hidalgo, ¿qué le puede aportar el Partido del Trabajo
al proyecto de nación que usted pretende encabezar? Pues somos una coalición. A nivel federal vamos juntos en todas las senadurías, con excepción de algunos lugares donde tomamos la decisión de que no fuera así, para poder cumplir con el Plan C. Y en la mayoría de las diputaciones federales también vamos juntos. Somos una coalición. Por supuesto, Morena pues representa el partido que tiene el mayor apoyo del pueblo de México, pero somos una coalición que compartimos el proyecto de nación, y eso es lo importante. En algunos estados, sobre todo en la parte local, tomamos la decisión, o se tomó la decisión en la Comisión Nacional de Elecciones, de que se fuera separado en algunas zonas, como es el caso de Hidalgo o algunos estados, pero todos van a contribuir al proyecto de transformación. Es fuerte la alianza, entonces, en Sí, Hidalgo. en todos lados, en términos de lo que nos interesa, que es el proyecto de nación. Muchas gracias. Continuamos con José Antonio Alcaraz, El Cardinal Noticias. Gracias. Buenos días, candidata. Quisiera preguntarle sobre su opinión respecto a que el gobernador de Hidalgo pues está posicionado entre los mejores del país, y también retomando este tema de la ruptura que ya se ve en los partidos aliancistas. ¿Cuál sería el llamado, sobre todo porque pues por ahí también PT ha manifestado que pues Morena se ha querido pues agandallar incluso el eslogan de la Cuarta Transformación? Y finalmente, al finalizar, quiero entregarle una artesanía que usted las conoce, hace unos meses vino, elaborada por artesanos hidalguenses. Gracias. Muchas gracias. Estamos unidos. Hay siempre diferencias y son parte consustancial de la democracia, parte de lo que es nuestro país, que es un país democrático, porque han querido decir que nosotros decimos en los eventos, y además estamos convencidos de que el 2 de junio se va a decidir entre dos proyectos: continuar con la transformación o regresar a la corrupción y al pasado. Y en eso todos estamos absolutamente de acuerdo. Y después, en la oposición, que lo único que les gusta hacer es criticar, han querido decir que nosotros queremos un país no democrático, y es todo lo contrario. Si alguien ha luchado por la democracia en el país, hemos sido nosotros. Entonces, como parte de una alianza y una coalición, no todos pensamos exactamente igual en ciertos temas que tienen que ver con lo local, pues pueden darse diferencias. Pero lo importante es que todos somos parte de la Cuarta Transformación y todos queremos que se gane la presidencia, ganar el Plan C, y vamos a ganar también en Hidalgo diputaciones locales y municipios. Gracias, doctora. Continuamos con Álvaro Ramírez, Exilio y 24 horas. Un excelente gobernador. Tengo la mejor opinión de Julio Menchaca. Es un excelente gobernador. Doctora, buenos días. ¿En qué estados, esta pregunta viene desde una apreciación personal que tengo, ¿en qué estados ustedes han detectado que la oposición parece que ya tiró la toalla? Por ejemplo, Puebla, aquí cerquita, donde usted va a ir la semana que viene, por cierto, pareciera que hay candidatos al gobierno del estado, a algunas otras posiciones legislativas, municipales, en donde ya no están dando la batalla. ¿Tiene usted una radiografía de en qué estados está ocurriendo ya esto, que pareciera que van solos en la competencia? Pues en la gran mayoría. Diario tenemos solicitudes de personas que pertenecen a otros partidos políticos de quererse acercar a nuestro movimiento. Me acaba de pasar en Yucatán y no piden nada, No es que digan, es que me quiero acercar porque ahora quiero un espacio en el gobierno, o quiero que se cambien las candidaturas y quiero ser candidato a algo. No, es un tema de que en el PRIAN olvidaron principios, olvidaron proyecto. Por lo único que están es por el negocio
y el acuerdo de Coahuila mostró con toda claridad que justamente ese es el tipo de acuerdo que hacen, y al mismo tiempo que lo que los une pues es regresar al pasado de corrupción y privilegios. Entonces la ciudadanía está cada vez más con el movimiento de transformación, y a lo que están recurriendo en los estados es a la guerra sucia. En Veracruz, guerra sucia, hacia nosotros también, y en otras entidades de la República, que es ya lo único que les queda, soltar mentiras de parte de los candidatos o candidatas. Entonces nosotros seguimos avanzando, seguimos con las propuestas, seguimos con el casa por casa, que es lo que nos da muchísima fuerza, y nuestros candidatos y candidatas están trabajando con todo en territorio. Entonces, en muchos lugares de la República, inclusive están más bien trabajando por sus municipios o por sus diputaciones locales, más que en lo federal. Va usted a Huauchinango y a Zacatlán el jueves de la próxima semana. ¿Qué actividades realizará ella? Sí, si quieren después hablamos de la agenda de la próxima semana, estamos haciendo ahí algunos ajustes. Gracias. Gracias. Continuamos con Ignacio García, Sol de Hidalgo. Gracias. Candidata, buenos días. Preguntarle, por un lado, usted acaba de mencionar que en sus propuestas para el Estado de Hidalgo se encuentra el tema del agua. Esa es una de las principales preocupaciones que existe aquí, dado que los 84 municipios tienen sequía. Preguntarle cómo pretende pues, resolver esta situación, el problema del estiaje, además de que pues, envía agua a Querétaro, y además de que también pues, está el tema del envío de agua a la Ciudad de México. Hay preocupación entre los agricultores, hay preocupación también sobre el tema de la restauración ecológica en Tula. Usted, cuando vino a Tula al inicio de su campaña, había mencionado que se iba a atender esta situación, pero preguntarle cómo lo va a hacer, cuál es la propuesta, digamos, más aterrizada, más sólida, para comprender pues, de qué manera su gobierno podría atender esta situación. Sí. A nivel nacional, y también tiene que ver con la zona centro del país, estamos elaborando el Plan Nacional Hídrico. Requiere un estudio muy importante de información que tiene Conagua, pero nosotros estamos planteando 3 acciones fundamentales en el país. Una tiene que ver con uso eficiente del agua para la agricultura. Casi el 80% del agua dulce del país se va a uso agrícola y solamente un 10% está tecnificado. Entonces, ¿qué se requiere? Tecnificar el campo, pero al mismo tiempo modificar la Ley Nacional de Aguas. Porque si se tecnifica el campo, pero se quedan los derechos y las concesiones como están establecidas hasta ahora, no puede recuperarse parte de esa agua, tanto para consumo humano o para ampliar el riego agrícola para la producción de alimentos. Entonces, un tema central es la modificación de la Ley Nacional de Aguas, que lo he dicho varias veces, lo vamos a hacer por consenso con todos los usuarios del agua, y por otro lado el uso eficiente de agua para la agricultura, que es fundamental. El segundo tiene que ver con nuevas fuentes de abastecimiento que existen todavía y que hay que hacerlo evitando grandes impactos ambientales. Y el otro tiene que ver con la restauración ambiental de nuestro territorio, con la reforestación principalmente, en zonas que han sido deforestadas y que necesitamos la reforestación para que se recarguen los acuíferos y también pueda haber mayor captación pluvial a los acuíferos. Ahora, en particular en Hidalgo, ustedes saben que durante muchos años se envió agua negra de la zona metropolitana del Valle de México, del Valle de México, Ciudad de México y Estado de México al Valle del Mezquital, que después se infiltró y hay distintos niveles de acuíferos sobresaturados, particularmente cercanos a Tula. Durante el periodo, si no mal recuerdo, de Fox, se hizo una planta de tratamiento, que por cierto es una APP,
que es una planta de tratamiento que trata ya esas aguas, puede llegar incluso a nivel terciario, y entonces ya se está enviando agua de mejor calidad al Valle del Mezquital. Esta agua adicional que existe en los acuíferos, principalmente de la zona de Tula y algunos en el propio Valle del Mezquital, puede ser utilizada. El asunto es que hay que hablar con los usuarios del agua, con los habitantes de Hidalgo, del Estado de México, de la Ciudad de México, para que pueda haber una solución de consenso, porque no solo es tecnología, también es un asunto social. Y por otro lado, el uso eficiente del agua en la agricultura en esta zona y también cultivos que requieren agua adicional que necesitamos entrar a procesos tecnológicos distintos. Gracias. Continuamos con Gerardo Ávila, Acrópoli Noticias. Buenos días, candidata. Preguntarle sobre esta disputa abierta entre Morena y PT, ¿cuál es su opinión de las declaraciones de la dirigencia estatal acompañada de los liderazgos de Grupo Universidad, quienes mantienen la mayoría de las candidaturas en ese partido, de que acusan directamente al gobernador Julio Menchaca de una cuestión grave de persecución política, de que no los dejan competir en igualdad de circunstancias, piden que se les gane pues en las urnas, aquí no hay alianza? Entonces me gustaría conocer su punto de vista de esta acusación hacia el gobernador, que es de su partido, y también saber, no vemos aquí ninguna representación del PT, si esto también tiene que ver con que va a haber un respaldo de su parte a su partido, a Morena, aunque pues sabemos que el PT es parte de la alianza a nivel nacional. Lo más importante es el proyecto, hacer un llamado a que pongamos siempre el proyecto por encima de todo, y la verdad no voy a entrar en más detalle en este asunto. Yo respaldo al gobernador Julio Menchaca, es un hombre que está dedicado en cuerpo y alma a su estado. Se nota cuando uno, no ahora, ¿verdad?, porque no se puede legalmente, pero cuando era jefa de gobierno, cuando él camina por el estado, que lo camina mucho, la gente lo recibe muy bien. Entonces, más bien pues que pongamos todos por encima de un tema local el proyecto nacional. ¿Han llegado directamente con usted las dirigencias estatal o nacional del PT a hacer patente esta preocupación? Fíjense, es tan local que ni siquiera hablan del PRIAN, hablan del tema del PT con Morena. Es que Quiere decir que el PRIAN ya como que desapareció aquí en Hidalgo. Incluso el PT, entonces, no conocía del problema, de hecho no lo conocía, apenas que ahora ustedes me están platicando de este tema, no tenía conocimiento, y llamar a todos a poner por encima de todo el proyecto. Incluso el PT ha llamado a generar una oposición en Hidalgo porque señalan que no le existe. No sé si ellos la quieran encabezar. Ya contesté. Gracias. Gracias. Continuamos con Cado Navarro, El Heraldo. Buenos días a todas y todos. Doctora, sobre este tema de la reforma de pensiones, preguntarle, ¿es necesario discutir esta situación en medio de un proceso electoral? Y también preguntarle si es válido que se cometan estos errores, no sé si llamarle error, que no permitió que siguiera discutiendo, ya que el dictamen no era el mismo que se estaba discutiendo de comisiones en el Pleno. Gracias. La propuesta que se está haciendo la ha manipulado como acostumbra el PRIAN. Lo que se está buscando es constituir un fondo de pensiones que tiene que ver con echar para atrás la reforma de pensiones de Zedillo del 97 y de Calderón en el 2007, que si dejamos que se queden como están, el impacto a los jubilados, a las jubiladas, en el 2027, 30 años después del 97, y en el caso de la reforma LISSSTE, que esa se tuvo que optar entre una y otra opción, y además nunca se dejaron pasar todos los amparos que en aquel momento muchos participamos para que no se reconociera esa ley o ese cambio que se hizo. La idea es recuperar las pensiones de las y los trabajadores, de eso se trata. Entonces esta idea que se está planteando de que se le va a quitar las pensiones, las afores a los trabajadores,
es falsa. Al revés, es fortalecer un fondo de pensiones que nos permita recuperar pensiones que de otra manera se van a ver muy afectados las y los trabajadores pensionados en nuestro país. De eso se trata. Ya los temas particulares de que si hubo alguna confusión o no en la redacción, ya ese es tema de los diputados. Continuamos con Arturo Páramo, Grupo Imagen. Gracias. No sé si pueda ahondar un poquito más en lo de preguntó Carlos. El asunto es el desaseo, en todo caso, en el momento de presentar la iniciativa, porque se presenta un documento que no se discute un documento que no se estaba presentando. Si podría hacernos un comentario al respecto. Yo tenía dos preguntas adicionales. Primero, lo que tiene que ver con el asunto de Hidalgo y el crecimiento en torno al AIFA, del que ya citó y del que habló también sobre el tema del agua. A mí lo que me interesa saber es cómo se va a sostener o cómo se va a regular el crecimiento natural que va a haber en torno al AIFA y hacia Pachuca, también con la creación de este tren, la extensión del tren de el AIFA hacia Pachuca, seguramente va a haber crecimiento urbano. Hay todavía una zona de amortiguamiento que me imagino que se tendría que conservar. ¿Cómo se va a convencer a la gente de toda esta región que no venda, a los ejidos, a los propietarios, que no vendan para que eventualmente Pachuca y la Ciudad de México no sean una sola ciudad, una conurbación? Si hay alguna idea para tratar de que esta zona de amortiguamiento se mantenga. Y la segunda que tenía planeada es sobre el tema de Arturo Saldívar. Usted ha hablado la semana pasada cuando había otro momento. Ahora Arturo Saldívar presentó una intención de juicio político en contra de la presidenta de la Suprema Corte. En vista de todo esto que está generándose entre el Poder Judicial y Arturo Saldívar, ¿es conveniente que el exministro se mantenga en su equipo de campaña, candidata? Porque es mucho ruido el que se está generando en torno, por las denuncias, la naturaleza de las denuncias, y no sé si sea conveniente, usted dígamelo, si es conveniente que se mantenga Arturo Saldívar en su equipo durante toda esta discusión que se está llevando a cabo. Sí. A ver, lo primero, el tema de la reforma que se está presentando en este momento, ya los diputados tendrán que opinar en particular sobre la redacción inicial, la redacción final, etcétera. Eso le corresponde a ellos. Yo creo que lo importante al pueblo de México es que es absolutamente falso que se le quiera quitar las afores a las y los trabajadores. Es sencillamente aquellas que, como lo ha explicado el presidente y la secretaria de Gobernación y como se ha explicado en las mañaneras, que aquellas que en cierto tiempo no fueron solicitadas se vayan a un fondo de pensiones. ¿Para qué? Para mejorar las pensiones de las y los trabajadores. O sea, todo lo contrario, y las afores permanecen, eso no hay cambios ahí. Sobre lo segundo, antes de salir del gobierno de la Ciudad de México hicimos una reunión de la Comisión Metropolitana de Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo. Entonces todavía estaba el gobernador del Mazo, Julio Menchaca y su servidor en la Ciudad de México. Y ahí hablamos de la importancia de un ordenamiento territorial de la zona metropolitana del Valle de México, que evidentemente ya se amplió, particularmente por el AIFA y lo que pudiera representar el crecimiento. Esto tiene que ver también con la modificación de la Ley Nacional de Aguas, por los derechos del agua, que muchas veces se pueden transferir de uso agrícola a uso urbano, sin necesidad, solamente avisando a la Comisión Nacional del Agua. Entonces, tiene que haber un ordenamiento territorial para que haya un crecimiento ordenado y que haya todos los servicios que se requieren en esta zona, y otra zona mantenerla como zona agrícola, como debe ser. Entonces, lo que vamos a trabajar en cuanto lleguemos es justamente en el ordenamiento territorial, que ya va avanzado, lo ha avanzado los tres gobiernos, ahora con la gobernadora Delfina y con Martí,
han avanzado en ello, sé que lo están trabajando, pero nos va a tocar pues que se consolide federalmente y en cada uno de los estados. Sobre el tema de la Suprema Corte, yo lo que manifesté es que, y se ha manifestado por el propio Saldívar, por Morena, incluso el presidente de la República llamó la atención del fondo de esto, porque ahora, como hay debate, que si Saldívar se queda en el equipo, que si, ¿cuál es el fondo? Que la Suprema Corte, particularmente la presidenta de la Suprema Corte, en 24 horas inició una investigación de una denuncia anónima. Ni siquiera está pasando por la Fiscalía, como debería ocurrir. Se presenta una denuncia en la Fiscalía, se hace una investigación, esa investigación va, en todo caso, al Poder Judicial, de acuerdo a las pruebas que presente la Fiscalía. Entonces, la pregunta en el fondo es esa. ¿Cómo es posible que además no solo es a él, sino a varios jueces? O sea, ahí hay evidentemente un uso político en este momento de una atribución que ni siquiera tiene el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia. Eso es lo relevante en este momento. Y eso es lo que deberíamos estar discutiendo, los medios de comunicación, el pueblo de México. O sea, ¿de qué privilegios goza esta Corte o estos ministros de la Corte que fuera de toda regla inician una investigación en 24 horas sobre una denuncia anónima? Eso es lo que es totalmente irregular. Entonces, si hay algo, que se presente la denuncia a la Fiscalía, que la Fiscalía haga sus investigaciones y que llegue al Poder Judicial para que ordene de acuerdo a una carpeta de investigación lo que se tenga. Entonces, ese es el problema. Entonces, yo no veo razón para que el ministro Saldívar siga participando, pero lo que tenemos que discutir de fondo es las atribuciones que se está tomando esta Corte. Ahora sí que fuera de toda norma. Continuamos con… No, él va a seguir participando, Y el fondo del asunto es cómo es posible, repito, que la Corte o ministros de la Corte hagan una investigación de este tipo. Correcto. O sea, la intervención en el proceso electoral es de los ministros de la Corte. Ahora ya son Ministerio Público, son Poder Legislativo, son Poder Judicial, todo al mismo tiempo. Gracias. Manuel Pedrero, Reporteros MX. Con esta pregunta terminamos. Bueno. Listo. Buen día, doctora. Dos preguntas. Sobre la cancelación de la Diputación Federal plurinominal del exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la resolución que dio ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y al mismo tiempo la ratificación de la candidatura a senador, también plurinominal, de Ricardo Anaya Cortés. Eso en una primera pregunta. Y segundo, si ya ha tenido la oportunidad de analizar los perfiles periodísticos que ha propuesto el Instituto Nacional Electoral para la moderación del tercer debate presidencial. Se encuentran elementos como Javier Solórzano, Luisa Cantú, Elena Árcila. ¿Qué opinión, qué percepción le merece de ellos, ya dada la polémica del primer debate? Gracias. Sí, pues ya decidió el tribunal sobre el tema de las candidaturas. Me llama la atención pues el caso de Anaya, ¿no? No sé, ¿a ustedes no les llama la atención? O sea, porque es un caso similar, ¿no? ¿Es ético que alguien que no reside en el país pueda aspirar a un puesto popular?
No, el tema es que tiene denuncias. Está prófugo de la justicia. Pues es el mismo caso de Cabeza de Vaca. Entonces habría que ver por qué en un caso tomaron una decisión de un tipo y en el otro de otro tipo. A mí me llama mucho la atención, por lo menos. Y sobre el tema de… ¿el otro era? La moderación del tercer debate. Sí, no tengo problema con los conductores. Creo que están definiendo el formato del debate, creo que va a ser un mejor formato, siempre es difícil por los tiempos, pero creo que va a ser un mejor formato sin tantas preguntas, por lo menos eso es lo que están discutiendo. Y aprovecho para que nos ayuden, porque el INE necesita hacer una campaña de que la votación es el 2 de junio. No hemos visto campaña del Instituto Nacional Electoral de que la ciudadanía salga a votar el 2 de junio, explicar que el día de la elección es el 2 de junio. A veces la gente tiene presente julio, o sea, no toda la población sabe que la elección del 2024 es en 6 semanas, es el 2 de junio. Entonces, ya lo están haciendo nuestros compañeros que se reunieron y que están en el Consejo, pero sí es un llamado que hago desde aquí de Pachuca Hidalgo, donde estamos, al Instituto Nacional Electoral para que haga una campaña. Lo que queremos es que participe la ciudadanía masivamente, que todos los mexicanos y mexicanas de 18 años y más sepan que el día que tienen que salir a votar para la presidencia de la República, para las senadurías, para las diputaciones federales y en la mayoría de los estados para diputaciones locales y presidencias municipales, hay algunos en donde no, y por supuesto para 9 u 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entonces sí hacemos un llamado a que a un mes prácticamente de la elección se haga una campaña masiva en todos los medios de comunicación, en carteles, en espectaculares, que la votación es el 2 de junio del 2024. Listo, pues muchísimas gracias. Con esa última pregunta terminamos. Les agradecemos mucho. ¿La guerra sucia? Pues hay que siempre estar muy atentos para cada vez que hay algo falso en las redes, pues estarlo denunciando. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Nos vemos en un ratito más. Gracias.